que nos hacen. Señores Junta de la Asociación del Alto Magdalena, apreciados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. He venido junto con los aquí presentes, que venimos de Cota, a esta reunión por la invitación hecha por el pastor Freddy Martínez por medio de su carta con fecha de agosto 17, que fue la última que cruzamos, Ayer. para explicar la razón de las 3 decisiones documentadas en la carta enviada al pastor distrital con fecha de julio 23 del 2016. Ustedes van a encontrar en este papel van a encontrar 2 cartas. La primera carta es una carta dirigida al pastor Ted Wilson. En la página 50, o sea 48, van a encontrar ya el final de la carta y van a encontrar la segunda carta dirigida al pastor distrital. ¿Está bien? Para que sepan, cuando les comente las referencias, hay 2 cartas. La carta al pastor Ted Wilson es en la parte inicial y la carta al pastor Daniel, que es el pastor distrital, en la parte de atrás. ¿Está bien? Y ya esa es la carta. Nosotros estamos aquí, hermanos, para con relación a la carta que se le envió al pastor distrital, que es la segunda carta que está en la parte de atrás y con copia a ustedes. He recibido plena autorización por los firmantes de esta carta para hablar por ellos. Los que están firmando la carta me delegaron la potestad para representarlos ante esta junta. Mi intención es que la verdad de la palabra de Dios y el espíritu de profecía sean exaltados y lo humano quede arrojado al polvo de la humillación, porque pues aquí tenemos que establecer eso como norma. En la reunión del día 30 de julio del 2016 en la sede del grupo de la Iglesia Adventista de Cota, Cundinamarca, pastor, quisiera recordar unas palabras que más o menos usted dijo lo siguiente. En medio de las conversaciones que tuvimos, pues que estábamos planteando algunas cosas, usted dijo lo siguiente: el espíritu de profecía es la palabra de Dios mostrada y revelada en la hermana White, y eso no va a ser cambiado. Quisiera preguntarle si esta afirmación la puede usted ratificar con relación a lo que creo que el pastor Frey también asintió, el hermano Juber también asintió. Entonces quisiera hacerle la pregunta si usted confirma esta sentencia dicha por usted. Bueno, yo hablé varias cosas, pero la afirmación que está ahí es correcta. Muy bien, entonces está correcta, y sí, con base en las diferentes versiones que cada uno escuchó, sabemos que usted afirma que el espíritu de profecía es palabra de Dios. Incluso también pues lo he escuchado del pastor Frey también es. Eso es lo que nos trae en esta tarde, que nosotros definamos si los escritos de Elena de White son palabra de Dios o no. Y eso es el sentido de lo que está documentado en esa carta, y la segunda carta está relacionada con ese tema también. Con base en la afirmación del pastor Beltrán, quisiera, pues incluso pastor, usted me puede ayudar con esto, con este diagramita. Le voy a hacer 5 preguntas y usted me va a responder con un sí o un no, que es básico con relación a lo que tenemos acá. ¿Acepta que los escritos de Elena de White son el don de profecía? ¿Sí o no? ¿Voy a ser sometido a un interrogatorio? No, son las 5 preguntas que nos van a concluir, nos van a llegar a... Son 5 preguntas sencillas. Si el pastor no se siente bien, pues de pronto otro hermano que me quisiera ayudar con relación a lo que nosotros creemos. No es interrogatorio, pastor, es simplemente confirmación de lo que usted acaba de decir, de que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿acepta que los escritos de Elena Juez son el don de profecía? Que eso lo sabemos, ¿cierto? Sí. Entonces la respuesta es sí. No solamente eso, está Apocalipsis, está Daniel. Está bien, pero por ahora estamos definiendo con relación a Elena Juez. ¿Acepta que los escritos de Elena Juez son inspirados por el Espíritu Santo? ¿Sí? Muy bien. ¿Acepta que los escritos de Elena de White provienen de Dios? Pues si son inspirados, pues tienen que provenir de Dios, ¿cierto, pastor? ¿Acepta que los escritos de Elena de White tienen autoridad para consolar, dirigir, instruir y corregir a la iglesia? Tienen autoridad para consolar. Eso es parte de lo que nos dice el manual también. Manual, sí. Eso nos dice, entonces pues creo que todos estamos de acuerdo.
Quinta, ¿acepta que los escritos de Elena de White son palabra de Dios por ser inspirados? Pues que fue lo primero que estuvimos preguntando, que es sí. Esto está documentado en la carta al pastor Daniel Lozano de julio 23 en el anexo 1, página 7, para que ustedes también tengan como referencia ese documento. En la página 20 de la carta dirigida al pastor T. Wilson, ustedes van a encontrar esta dirección que es la adventistreview.org, que es una entidad, organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que documenta todo lo que está asociado con la iglesia misma. Es una entidad oficial de la iglesia. Y en la página 20 encontramos, digamos, lo que ustedes van a encontrar y van a leer ahí es cómo hubo diferentes procesos para que se llevaran a cabo la toma de decisiones para el cambio que se hizo a la doctrina fundamental, el don de profecía, que es todo lo que está asociado con la carta entregada al pastor Ted Wilson. En esa carta está explicado cómo se dio el proceso, cómo se dio el cambio, y me voy a concentrar en el comité ejecutivo de la conferencia general, porque es una parte muy importante que nos ayuda a identificar, y vamos a ver más adelante los cambios que se hicieron a la doctrina fundamental del don de profecía en el manual 2015, y eso tiene que ver con la historia que ustedes van a encontrar referenciada y registrada en ese documento. Entonces, en la página que les estoy mencionando, nos menciona, este es Arthur Steele, que fue el director del comité de revisión. Esta página está en inglés, pero pues cualquiera pues con un Google puede traducir lo que dice, y menciona, esto fue publicado el 14 de octubre del 2014, entonces estamos en la página 20, y menciona que las 28 creencias fundamentales reciben una actualización. El concilio anual aprueba las revisiones después de 2 días de conversaciones y envía el documento a la sesión de la conferencia general. Previo a esto hubo una reunión que fue el comité de revisión, que lo lidera Arthur Steele, y él desde el 2010 hasta el 2013 comenzaron una serie de desarrollos para poder tomar las iniciativas, las inquietudes sobre las creencias. Eso está documentado, no voy a centrarme en esa historia, ustedes tienen la tarea para que ustedes la hagan. Y menciona y dice que entonces el comité de revisión hizo el estudio, luego de eso llegó al concilio anual, que es el concilio de otoño, que fue en octubre del 2014, y allá se aprobó el borrador que se iba a llevar a la conferencia general para la sesión que se iba a dar en julio del 2015. Entonces, eso fue como la secuencia, eso está documentado en la primera carta. Y en ese manual, en esa página, encontramos algo muy importante. Nos dice el pastor T. Wilson, dice, cuando se iniciaron las conversaciones el domingo en la tarde, Ted N.C. Wilson, el presidente mundial de la Iglesia Adventista, aseguró a los delegados que ninguna de las revisiones cambia de manera alguna las creencias fundamentales. Eso fue lo que él dijo. Muchas simplemente se actualizaron y mantienen el texto. Dijo, no quiero que alguno presente en la sala piense que estamos cambiando nuestras creencias. Simplemente estamos ajustando la reacción para hacerla más clara y más útil. Eso es lo que se nos dijo. Y en otra partecita nos dice lo siguiente: una revisión notable en la número 18, el don de profecía, aclara que la Biblia y los escritos de la cofundadora de la iglesia, Elena White, no deben ser considerados iguales. Aquí es donde comenzamos a tener una dificultad, con lo que incluso el pastor Beltrán y todos nosotros consideramos que los escritos de Elena White son iguales a la palabra de Dios, o sea, son palabra de Dios. ¿Está bien? O sea que aquí es parte de lo que comenzamos a ver, una diferencia entre lo que hemos creído siempre y una diferencia con lo que el manual de iglesia nos dice a partir del 2015, que nosotros no debemos considerar los escritos de Elena White como iguales. Todo lo que ustedes encuentren ahorita de aquí en adelante, lo que les voy a explicar, está sustentando y soportando que los cambios que se hicieron, el objetivo y la finalidad era no considerar los escritos de Elena de White iguales a la Biblia. Ese es el gran centro de todo.
Y dice el texto, el nuevo texto votado por el Concilio Anual se lee: las Escrituras dan testimonio que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una marca identificadora. Ahorita vamos a ver las diferencias entre lo que teníamos antes y lo que se votó en esta conferencia, que el pastor estuvo presente en esa discusión. Entonces me voy a quedar con la revisión. Lo que se confirma de la revisión que se hizo es buscar aclarar o encontrar que la Biblia y los escritos de la cofundadora de la iglesia no deben ser considerados iguales. O sea, todos los cambios que se hagan desde la versión que nosotros teníamos de julio 2015, antes que se votara esto, de para atrás hasta 1981, que es lo que encontramos en el manual de iglesia. Desde 1981 se encuentra la versión de la creencia fundamental que estaba vigente hasta julio del 2015. Esa versión de 1981 hasta el 2015 decía lo siguiente: el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. Entonces aquí estamos... La Biblia es la... Sí, pero está diciendo qué era lo que nosotros creíamos del espíritu de profecía, ¿está bien? Entonces lo que está resaltado en amarillo son los cambios que se hicieron. El primer cambio es que a la fecha ya del manual 15, nosotros ya no decimos contundentemente que se manifestó, sino adicionaron la palabra creemos que se manifestó. Eso es parte de lo que pues antes era se manifestó y ahora decimos creemos que se manifestó. ¿No cree que es más contundente? Pastor, perdóneme, pero termino y ya si quiere usted anote, Sí. anote lo que es concerniente. Sí. Luego de eso tenemos que el texto de como mensajera del Señor fue eliminado, o sea, fue cortado, fue borrado. No es cuestión de sintaxis, no es cuestión de cambio de idioma, sino es una frase que fue eliminada completamente. Entonces, Elena de White termina aquí, Elena de White aquí, y aquí debería aparecer como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente autorizada fuente de verdad. Resulta que eso también se eliminó. Entonces, se eliminó completamente la frase. No hay suposiciones, sino es eliminación del texto. Y lo único que está, pues, que sus escritos hablan con autoridad profética y proveen consuelo, orientación, instrucción y corrección. Entonces, todos los cambios que se hicieron, como les digo, se hicieron con el fin, como está documentado, a que no podíamos considerar o no debemos considerar los escritos de Elena de White iguales a la palabra de Dios. Eso es lo que está documentado. Entonces, se hicieron 3 cambios a la creencia y pues planteo 4 preguntas al pastor T. Wilson. Esta carta la tomé el atrevimiento y la decisión de enviarla directamente a él porque al final vamos a ver que ni el pastor local ni el pastor Beltrán como presidente de la asociación, ni el pastor Juan Caicedo como presidente de la unión, ni el pastor Leito como presidente de la división pueden contestar estas preguntas. Entonces, no es mi intención, pastor Beltrán, haberme bypaseado, sino es un tema de estudio y es un tema de documentación que es necesario que responda la persona que es responsable de esos cambios. Entonces, ese es un punto que quiero aclarar, pastor. No se entiendan, no se sientan ustedes bypaseados en la información, que yo me salté la autoridad, sino es un tema de autoridad de quién es el que debe responder. Y pues les quiero recordar el caso bíblico de Pablo. Pablo, él apeló al César para que fuera escuchado y eso hacía parte del plan de Dios. Y no es una cosa que queramos decir es que vamos a pasar por sobre todo, ¿no? Y eso debe ser parte de la oportunidad que todo miembro de iglesia tiene de poder comunicarse con su jefe. Porque así como Dios se comunica con el más humilde de todos nosotros,
debe haber el mismo flujo de información y el mismo flujo de comunicación que debe haber entre el pastor T. Wilson y cualquier miembro de nosotros. Entonces, los tres cambios están desde la página 23. El primer cambio, le hago estas preguntas con relación a la seguridad que hay en los adventistas del séptimo día sobre la manifestación del don profético a través de los escritos de Elena de White. Si hacen parte de las creencias, ¿por qué se adicionó la frase creemos que se manifestó en lugar de se manifestó como está escrito desde 1932? ¿Qué dice la profeta de Dios con relación a si nosotros debemos creer o no debemos creer y debemos ser certeros y seguros en nuestra afirmación de ella como profeta de Dios y como palabra de Dios? La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento, que es el colorcito resaltado de por qué estamos colocando de que creemos, la duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos los lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios os ha hablado. Ahí ya es un texto que me está diciendo que lo que a ella se me reveló es que palabra de Dios, porque está diciendo Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios. Entonces aquí me está colocando la palabra de Dios y sus testimonios, o sea, está dándole el mismo peso a la palabra de Dios y a los testimonios. La luz ha brillado, y claro que sí, tenemos la luz brillando en la Biblia y la luz brillando en el Espíritu de profecía, y ambos, está poniendo la igualdad, ambos han sido menospreciados y desatendidos. ¿Y qué es lo que se ve? El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Segunda pregunta, página 24 y 25 de la carta que ustedes encuentran. Con relación a Elena de White y su identidad para nosotros, ¿por qué se eliminó la sentencia que ella es mensajera del Señor o profeta de Dios como está escrito desde 1932? Ustedes van a encontrar un resumen de qué era lo que decía año tras año, y es una investigación formal desde el manual primero de 1932 hasta el 2015, qué es lo que nosotros hemos sabido con relación o hemos creído o se nos ha dicho de quién es Elena de White para nosotros. Hay una tablita de resumen de eso. Entonces la profeta deja dudas sobre si es o no la mensajera del Señor o si es profeta o no de Dios. Vamos a un texto. Mensajes de ánimo y amonestación y reproche. Durante medio siglo he sido la mensajera del Señor, y todo el tiempo que dure mi vida continuaré llevando el mensaje que Dios me dé para su pueblo. No me atribuyo ninguna gloria a mí misma. El Señor me hizo ¿su qué? Su mensajera desde mi juventud para comunicar a su pueblo testimonios de ánimo, advertencia y reproche. Durante 60 años he estado en comunicación con los mensajeros celestiales y he aprendido constantemente en cuanto a las cosas divinas y a la forma en que Dios está obrando de continuo para traer las almas del error de sus caminos a la luz divina. O sea, ahí ya está diciendo ella es mensajera del Señor y ella es enviada por Dios. ¿Quién de los asistentes a la conferencia general se tomaría, Pastor Beltrán, la autoridad y atribución de eliminar de este texto que ella es mensajera del Señor? ¿Quién tendría la autoridad para decir, borremos mensajera del Señor? ¿Y quién de los asistentes a esta reunión estaría facultado y con la autoridad para decir ella no es mensajera del Señor? Y ¿ustedes qué dirían si yo tacho que es la mensajera del Señor de este texto, que yo tacho que el Señor la hizo a ella mensajera, y yo tacho que ella estaba en comunicación con los ángeles celestiales? ¿Quién estaría en disposición de hacer eso? Si esto es palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo quite cosas de la palabra de Dios? Apocalipsis, ¿qué dice? El nombre de Dios. Y si yo adiciono, me van a adicionar las plagas. En la página 25-26 encontramos la tercera pregunta que yo le hago. Con relación a Elena White y sus escritos, ¿por qué ya no son una permanente autorizada fuente de verdad? Si son iguales a la Biblia, pues debería mantenerse que es una permanente autorizada fuente de verdad. O ya no son una manifestación del Espíritu, como está escrito en la versión desde 1932 hasta 1981. O sea, hubo varias modificaciones, pero
las modificaciones que se hicieron siempre fueron fortaleciendo lo que nosotros debemos creer del espíritu de profecía. ¿Está bien? Pero ¿qué dice la profeta? Vamos a ver un texto. ¿Creéis que los testimonios de reprensión que os han sido dados provienen de Dios? Esa es parte de la preguntita que hicimos al principio y todos dijimos, sí creemos. Si realmente creéis que la voz de Dios os ha hablado, o sea, por medio de ella fue revelada la voz de Dios, porque es el testigo fiel el que la escoge. Allá en Apocalipsis 10 nos está diciendo, es necesario que profetices otra vez en el tiempo en el cual se estaba cerrando el tiempo profético en 1844, era necesario que hubiera profecía otra vez. ¿Por qué? Porque la profecía quedó velada desde Juan, el profeta que escribió Apocalipsis, hasta 1844. No hubo profecía en 1810 años, y por eso el pueblo era necesario que recibiera de nuevo la profecía. Señalando vuestros peligros, prestáis atención a los consejos dados, mantenéis estos testimonios frescos en vuestra mente, leyéndolos a menudo y con oración en vuestro corazón. Entonces aquí me está diciendo que así como yo oro para leer la Biblia, el pueblo de Dios también debería orar. ¿Para qué? Para leer los escritos de Elena de White. Mantenéis estos testimonios frescos, dice, el Señor os ha hablado. O sea, lo que ella escribe es inspirado por Dios, o sea que Dios nos habla. Y niños y jóvenes vez tras vez, pero habéis sido tardos en escuchar sus amonestaciones. Eso es lo que nos dice el consejo del testigo fiel: yo te reprendo porque yo te amo. Pero si tú no escuchas mi voz, pues la decisión va a ser de cada uno de nosotros. Si la rebeldía no hubiese endurecido vuestro corazón contra lo que Dios os ha dicho, por medio del espíritu de profecía, acerca de vuestro carácter y de vuestros peligros, y contra la conducta que se os ha trazado, algunos de vosotros habríais prestado atención a lo que se requiere de vosotros para que podáis obtener fuerza espiritual y ser una bendición en la escuela, la iglesia y entre todos aquellos con quien tratáis. En la página 26 le hago una cuarta pregunta al pastor P. Wilson. ¿Por qué no considerar los escritos de Elena de White iguales a la Biblia si son inspirados por Dios? Esa es una pregunta que todavía es así como las otras, todavía la tengo en mi mente. Para mí son iguales. ¿Por qué? Porque son inspiración de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Le hago esas preguntas, ustedes se encuentran esto en la página 26. ¿Cuál es la diferencia entre un escritor inspirado por Dios que pertenece a lo que conocemos como la Biblia y otro también inspirado por Dios que haya escrito para la iglesia remanente? ¿Hay alguna diferencia? No la hay. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el libro de Judas, que es inspirado por Dios, que tiene solo 25 versículos que caben en una sola página, y 100,000 páginas escritas de Elena White e inspiradas por Dios, y que no exista siquiera una sola contradicción en los escritos de ella? ¿Qué es más difícil? ¿Que haya equivocaciones en 25 versículos o en 100,000 páginas? Es mucho más difícil que haya en 25 versículos, pero en 100,000 páginas que están inspiradas, usted no encuentra un solo error en los escritos de Elena White. Eso es una seguridad para el pueblo de Dios. Eso es una afirmación para el pueblo de Dios. ¿Podría algún adventista del séptimo día mostrar un texto que ella contraiga la Biblia? ¿Ha encontrado algún miembro de la iglesia adventista algún texto que por ese texto haya dicho, ¿sabe qué? Esta señora está mintiendo? No lo hay. ¿No? ¿Por qué es fácil aceptar que Judas, el de la Biblia, es inspirado por Dios y no los escritos de Elena de White? ¿Por qué se quiere cambiar algo que ha sido fundamental en nuestras doctrinas desde el momento que se manifestó este don del Espíritu Santo a partir de 1844 y que quedó consignado en los manuales de iglesia desde 1932? Esta es una diapositiva, hermanos, una gráfica muy muy hermosa que la encontramos en el libro Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, y quiero traérselo porque es el camino alumbrado, dice, el camino que está alumbrado hacia una cuesta como el cuadro que tiene aquí el pastor aquí afuera, el cuadro que está el grupo. Tenemos a Moisés. ¿Moisés tuvo luz? Claro que sí, porque fue profeta. Tenemos todos los profetas del Antiguo Testamento y tenemos también todos los profetas del Nuevo Testamento. La pregunta es, bueno, ¿de dónde viene la luz de ellos? ¿De dónde viene la unción de ellos?
Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, muy bien. Nosotros encontramos en Zacarías capítulo 4 una visión que es la visión del candelero, del candelabro. También nos habla de 2 olivos, nos habla que están saliendo unos tubos con un aceite que llegan a un tazón y ese tazón va a 7 lámparas. Eso es, lo podemos encontrar en los escritos de Elena White, nos dice que los 2 olivos, ¿qué son? Para los hermanos que estudian. El Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que para el Antiguo Testamento hubo una rama que estaba proveyendo aceite, que es la unción del Espíritu Santo, para derramar de los profetas del Antiguo Testamento. Y del otro tubo estaba saliendo también aceite para los profetas ¿de dónde? Del Nuevo Testamento. Entonces ahí estamos todos con el mismo aceite de la unción del Espíritu Santo, tipificado en... Señor. Me queda 8 minuticos. 8. Yo le dije que 40, pastor. Hágame el favor. 35 acordamos. Y Pero negociamos a sí, 37. Entonces, ¿qué sucedió en 1844? Se recibe el don de profecía y dado a Elena de White. Ella escribe más de 100,000 páginas inspiradas y dadas por unción del Espíritu Santo, y eso es lo que encontramos allá, y ella se convierte en la profeta para nosotros. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 10:11 me dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, tenía que haber un profeta en este momento, y ese profeta tenía que ser ungido por Dios. Ahora, la pregunta, ¿hay alguna diferencia en el aceite dado a Moisés y en el aceite dado a Juan, o en el aceite dado a Elena de White? No, porque viene del mismo cuenco, viene del mismo Espíritu Santo, y proviene de la misma fuente, que es la palabra de Dios, que es ¿quién? Que es el verbo de Dios, y que es el que da el Espíritu Santo para que los profetas hablan. Pero ¿qué es diferente, hermanos y pastores? Hermano Juber, ¿qué es diferente de Moisés a Juan el apóstol? Hay 2 diferencias. La primera, la vasija, o sea, el instrumento usado. ¿Y qué otra diferencia? El tiempo en el cual fue suministrado el aceite. Eso es lo único. Pero el aceite es el mismo. O sea que la unción que se le dio a Elena White es palabra de Dios. ¿Quién es la luz menor? Y eso es para el estudio de cada uno de nosotros, porque hemos estado confundidos. ¿Quién es la luz mayor? Vamos a mirar un solo texto, pero hay muchos textos que ustedes pueden estudiar para saber quién es la luz menor y quién es la luz mayor. Como heraldo del Mesías, Juan, está hablando de el Bautista. Juan fue más que profeta, porque mientras que los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, le fue dado a Juan completarle, oír el testimonio del cielo en cuanto a su carácter de Mesías y presentarle a Israel como el enviado de Dios. El profeta Juan era el eslabón que unía las 2 dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor, que había de ser seguida por otra mayor, o sea, detrás de él iba a venir otra luz mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y ejemplo de quién. Entonces, ¿quién es la luz mayor? La luz menor es Juan y todos los profetas, incluyendo a Elena de White. ¿Y quién es la luz mayor? Pues Cristo nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque la Biblia y el Espíritu de profecía están al mismo nivel de inspiración. ¿Es Elena de White más que una profeta? Dice ella, la obra de un profeta y mucho más. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. O sea, el que tenga el conflicto con pensar que ella es mensajera, pues le tengo malas noticias, porque ella no es solo una profeta, sino una mensajera del Señor, que es profeta de Dios. Ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella, cuyas mentes están luchando con tantos problemas intricados referentes a la supuesta obra de un profeta. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí.
abarca mucho más de lo que pueda comprender las mentes de las que han estado sembrando las semillas de incredulidad. Entonces, así como Elena de White está diciendo que Juan el Bautista es mucho más que un profeta, ella misma de su ministerio está diciendo que yo soy más que una profeta. Mensajes Selectos, tomo 1. Al considerar los escritos de Elena de White como palabra de Dios, estuvimos equivocados los adventistas desde 1844 hasta julio del 2015. Dice ella en este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, lo siguiente. Dice aquí: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había realizarse una gran reforma, y esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión, y los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un ¿qué? Error. O sea, si desde 1844 hasta el 2015 nosotros hemos considerado la palabra Elena de White como palabra de Dios, si ya desde el 2015 hacia allá se hacen esos cambios para decir que no podemos considerar como mensajera, como escritos de Elena de White como palabra de Dios, ¿qué significa? Que de ahí para atrás pues entonces hemos estado equivocados, y eso no es verdad. Dice, habiendo puesto de lado a Dios, pero aquí dice, se establecería una nueva organización y se escribirían libros de una nueva orientación. Entonces, cuando a nivel profético suceda que el pueblo de Dios deje de creer en el espíritu de profecía, estamos entrando en una nueva organización. Y se escribirían nuevos libros, y estamos en ese proceso de estar ante una nueva organización que está introduciendo un sistema de filosofía intelectual. Habiendo puesto de lado a Dios, pues resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Entonces, ya si nosotros descartamos a ella como profeta, como mensajera del Señor, que sus escritos son una permanente autorizada fuente de verdad, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Y es un terreno de autodependencia, autojustificación, y esa es la apostasía omega, que fue la apostasía alfa desde el principio de la creación con Caín y Abel, que es Caín se autojustificó. Es exactamente el mismo proceso que ha pasado siempre. Pero ¿qué es el fundamento nuestro? Nuestro fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Entonces aquí está tomando la palabra, la Biblia, y también la experiencia testificada por la operación milagrosa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de estas falsedades, pero en la providencia de Dios los errores que han estado entrando debían ser afrontados. La carta al pastor Daniel Lozano, estoy diciendo lo siguiente: lo que se votó en el manual de iglesia 2015 está derribando el fundamento que Dios ha puesto, el don de profecía, y esto significa que el que acepte este manual con los cambios hechos a la creencia fundamental, el don de profecía, estará aceptando y entrando en una nueva organización, la cual no cuenta con la aprobación de Dios, y esto significaría apostatar de la verdad. Ella dice, el Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. No podemos derribar ahora el fundamento que Dios ha puesto. Decir que ella es escogida como profeta de Dios. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Luego, los que me enseñaron que los escritos de Elena de White eran palabra de Dios estaban equivocados. Para mí no, porque estaban enseñando lo que es correcto. En la página 1 a la carta del pastor Lozano le digo: ha habido una invalidación por parte de la organización adventista al acuerdo o pacto hecho público por medio de los votos bautismales que aceptó cada persona al momento de ser bautizado en la fe adventista sobre la manifestación del don de profecía. O sea, si yo me bauticé creyendo que era el don de profecía, era palabra de Dios, y ya a partir del 2015 ya no creemos eso, significa que me han invalidado el pacto que yo establecí con la iglesia adventista del séptimo día. Significa que los diezmos que di junto con los que firmamos esta carta fueron dados a una organización que estaba equivocada. La decisión y la pregunta es para cada uno de nosotros.
significa que los diezmos dados por todos los bautizados desde 1844 hasta julio del 2015 y que creyeron en los escritos de Elena White como palabra de Dios, fueron dados a una organización que estaba equivocada. Anexo 1 está esta pregunta: ¿acepto participar de esta nueva organización que está diciendo ella que cuando se descarte el espíritu de profecía estamos entrando en una nueva organización? Y la pregunta es: ¿voy a aceptar yo esa nueva organización? Lo que nosotros estamos diciendo es: no vamos a pertenecer a esa nueva organización. ¿Por qué? Porque no cuenta con la bendición de Dios y no pertenezco a la nueva organización que no considera los escritos de Elena White como palabra de Dios. Más, señor, no, todavía no. No al final. más, Ya le queda un minuto. sí, ya, pastor. Más, ¿qué es lo que sí acepto? ¿Qué es lo que sí y a dónde pertenezco yo? Pertenezco a la iglesia remanente que seguirá segura del don de profecía y que se manifestó en la vida y ministerio de Elena White. Seguiré perteneciendo a la iglesia remanente que seguirá considerando a Elena White como mensajera del Señor. Pertenezco a la iglesia remanente que seguirá considerando los escritos de Elena White como una permanente autorizada fuente de verdad. Aquí yo estoy incluyendo a todos los que estamos firmando esta carta, pero lo estoy diciendo a nivel de primera persona. Pertenezco a la iglesia remanente que puede decir con firmeza que los escritos de Elena White son palabra de Dios. ¿Qué son las decisiones? Ya el pastor las mencionó, pero es que lo que yo les estoy diciendo a ellos, y fue una corrección que le pedí, yo estoy diciendo: no aceptamos la autoridad del manual hasta que éste vuelva a reconocer todo lo que nosotros teníamos como don de profecía, que es palabra de Dios, que es mensajera del Señor y que se manifestó en los escritos de ella, y confirmar como manual de la congregación la palabra de Dios y los escritos de Elena White, para que ustedes estudien lo que está asociado con eso. Decisión número 2: no seguir apoyando a la organización hasta que ésta vuelva a reconocer la doctrina fundamental. Decisión número 3: no aceptar como autoridad espiritual a la congregación a nadie que no acepte que ella es profeta de Dios, a nadie que no acepte que ella es mensajera del Señor, a nadie que sus escritos son iguales a la Biblia. Si los que estamos aquí presentes creemos eso, pues eso tiene que estar reflejado en las creencias nuestras. Pero si las creencias cambiaron, significa que hay un cruce y hay un conflicto entre la creencia que está en el manual de iglesia y lo que yo creo como palabra de Dios. Luego, cuenta esta junta, hermanos, y este es un llamado de atención a todos nosotros. Cuenta esta junta con la autoridad para responder las preguntas formuladas al presidente de esta organización con relación a los cambios hechos a la creencia fundamental del don de profecía. Cuenta esta junta con la autoridad para desembolsar los fondos necesarios para cubrir los diezmos a quienes se sentirán engañados por esta organización por el cambio hecho a esta creencia fundamental. Cuenta esta junta con la autoridad para decidir la permanencia de los miembros de otras asociaciones, uniones o divisiones que no aceptarán los cambios hechos a la doctrina fundamental del don de profecía. Porque mucha gente, y aquí tenemos un caso para que ustedes sepan, pastor, la decisión que ustedes tomen también va a involucrar no solamente su asociación, sino asociaciones de otras partes. ¿Qué decisión va a tomar la iglesia? Esa es una decisión que a nivel corporativo se tomó y desafortunadamente estamos yendo, como dice la hermana White, con rumbo hacia Egipto. ¿Por qué? Porque los escritos no se leen, la duda está leudando toda la iglesia y nosotros estamos entrando en ese terreno. ¿Qué decisión va a tomar cada miembro? Dice Jeremías, con esto termino: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Miremos qué es lo que ha sido la historia nuestra, cómo es que nosotros hemos podido sobrevivir, por qué la iglesia pudo sobrevivir desde 1844 hasta 1932 sin un manual de iglesia. Pero pues si ya tenemos un manual de iglesia, tenemos que fortalecer ese manual, no quitar lo que ya para nosotros es palabra y es verdad. Dice: mas dijeron, pero mirad cuál es el camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también atalaya sobre vosotros que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron: no escucharemos. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesús cuando su iglesia deje de tener al profeta? Y vez tras vez, hermanos, por favor, miremos toda la historia cómo se ha repetido. Cuando el pueblo de Dios niega al profeta, la casa es dejada desierta.
Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Muy Y amable. ahora sí, preguntas. Vamos a abrir la oportunidad a 3 preguntas. ¿Quiénes desean hacerlo? Nuestra gratitud por su tiempo, por venir desde Cota aquí. Gracias, pastor. Eso.